Bueno, pues buenas tardes, Alejandro Tapia, Daniela Páez, Andrea Fuentes. y Eduardo Andión. El día de hoy, bueno, pues estamos aquí para dar cierre a lo que nos provocó, lo que nos motivó, lo que nos lleva a analizar como comité académico del proyecto de Interlínea Cultura Editorial, esta feria del libro del Palacio de Minería, que en esta ocasión, bueno, pues se desarrolló de manera virtual. Este terminó el día de ayer y bueno, pues durante estos días tuvimos la oportunidad de tener 4 conversatorios. Este sería el cuarto. El primero lo hicimos con Marco Moctezuma de la Rectoría General de la UAM, que es distribuidor, con Camilo Ayala de Fomento Editorial de la UNAM, con Vianey González, quien es diseñadora y coordinadora de la licenciatura de la UIC, Felipe Maya, que forma parte de la maestría en diseño y producción editorial y es colaborador también de Interlínea junto con Camilo, y el martes 26 tuvimos aquí a Cianya Ruiz, quien es responsable de publicaciones del área de biológicas de UAM Xochimilco, Jerónimo Repol, profesor del Departamento de Educación y Comunicación, y bueno, pues durante estos días estuvimos hablando de una serie de temas que fueron importantes a discutir a partir de las presentaciones de los libros que estuvieron ahí. Hemos tocado temas como primeramente el análisis de las organizaciones de redes y colectivos del mundo del libro y su presencia dentro de las ferias de libros en general, las ferias virtuales y en particular esta FIL de minería. También hablamos sobre aspectos de la piratería editorial, la novela y la memoria gráfica, promotores culturales, y un tema que causó, bueno, pues controversia, que también fue el tema de un libro que se llamó Dinero Falso. Y el día martes, no es cierto, la sesión 3, el día viernes, estuvimos hablando de temas sobre educación, divulgación de la ciencia e inteligencia artificial en contenidos audiovisuales. Y por supuesto, el día de hoy, bueno, pues no tendremos temas que no son tan relevantes aparentemente, porque realmente van a permitir una discusión muy interesante, lo que sería el patrimonio, identidad cultural, inclusión lingüística y tecnológica, y escrituras de mujeres e invisibilidad. Así es como deseamos, bueno, pues iniciar esta sesión, y bueno, pues agradezco muchísimo a los participantes a esta mesa. Y bueno, pues antes que nada, pues yo agradezco también a Daniela Páez, quien el día de hoy, bueno, pues nos dará una breve información sobre cómo mostró la organización de la FIL Minería, su cierre desde el punto de vista cuantitativo y algunos aspectos cualitativos. Así es, buenas noches a todos y gracias por acompañarnos durante todos estos días. Y sí, la Filminería lanzó un boletín donde informan algunos datos sobre todo lo que, digamos, sí, son más numéricos, ¿no? Sobre cómo estos datos que causaron, pues sí, un impacto, ¿no? Porque es la primera vez que se desarrolla una feria de minería de esta naturaleza. Y ellos reportan, me voy a permitir leer un poquito, 1.800.000, bueno, 1.800.000 redondeado, visitas en la Filminería en formato digital. Estas visitas fueron a través de 101 actividades transmitidas por YouTube, Facebook Live y por supuesto su página web. Entre todas estas actividades, pues obviamente hubo mesas redondas, presentaciones editoriales, cápsulas de entrevistas en la serie En Voz del Autor, programas de televisión, cápsulas sobre ciencia y conciertos. Asimismo, bueno, pues tuvieron... ay, se me perdió aquí.
Bueno, sí, ellos tuvieron visitas también, bueno, pudieron llegar con este formato digital, pues obviamente las fronteras trascendieron, ¿no? Y ya no fue una feria exclusivamente para la Ciudad de México, y tuvieron, bueno, por supuesto, participación desde Estados Unidos, Colombia, España, Perú, Argentina, Chile, Ecuador y Canadá, lo que, bueno, quiere decir que a veces creo que también se pone un poco en discusión esta parte y que lo veíamos desde FIL Guadalajara, ¿no? Como las ferias pues dejan de tener este aspecto regional y bueno, trascienden ya ciertas fronteras y otras formas de acercarse a estas ferias, ¿no? Donde pues bueno, ya se tiene una mayor oportunidad y bueno, por supuesto que los recursos tecnológicos utilizados pues también fomentaron esto y fue pues obviamente... por supuesto, también una gran participación de la UNAM, quien es, por supuesto, quien convoca sobre todo esta feria, con 14 dependencias de la UNAM. También reportan la participación de 6 instituciones públicas, 4 universidades, 4 canales de televisión y más de 208 participantes entre escritores, poetas, editores académicos, narradores y promotores de lectura. Creo que estos números pues alcanzan una cierta visibilidad, ¿no? De lo que sucede en espacios como estos y cómo se ha tenido que transitar y pasar de un espacio presencial a un espacio digital y por supuesto que son números que indican algo, ¿no? Pero que sin duda, pues los retos hacia adelante, pues es no solamente que estos números se eleven, sino que estos números también resulten significativos en las discusiones, digamos que las discusiones de filminería pues se sigan trascendiendo también, ¿no? O sea, por supuesto, nosotros hablamos de este tema tan controversial que fue la piratería y fue algo que provocó ciertas discusiones y lo que hemos tratado también de hacer aquí, pues es que justo todas las discusiones que se desarrollaron en las presentaciones de libros o en ciertas mesas a las que pudimos asistir, pues tengan un impacto y puedan seguir con la discusión y seguir temáticamente y poder seguir reflexionando durante otras ferias u otros eventos. Entonces yo creo que ahí será ese impacto, ¿no? Y que además no es porque además las actividades, aquí no lo reportan, pero yo me imagino que se quedan colocadas en el YouTube, entonces seguramente habrá gente que las va a seguir visitando y será interesante, ¿no? Que de aquí a un año puedan tener ciertos reportes de si hubo más visitas, ¿no? Si sus visitas aumentaron, si aumentó algo, ¿no? Si hubo un impacto al respecto. Entonces, bueno, digo, será difícil también darles el seguimiento a otros espacios y que tengan discusiones, pero bueno, será interesante verlo hacia adelante. Pues yo creo que uno de los impactos que nosotros estamos construyendo es darle una lectura y otra forma de escucha a este tipo de eventos y creo que, bueno, pues yo he recibido pues algunos correos e información de que a la gente le gusta esta manera de que nosotros hagamos una lectura distinta, ¿no? Una reflexión desde otras perspectivas, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues si les parece una primera intervención, fundamentalmente, pues para incorporarnos a la plática y ver qué sienten de esta feria como lectores, como académicos, como editores, como escritores, ¿no? De cómo han sentido esta feria a diferencia o aunada a Guadalajara. Alejandro. Sí, bueno, yo pienso que la primera cosa que resaltaría es que a diferencia del año pasado, donde las ferias estaban como planteadas desde el principio y cuando entró la pandemia tuvimos que plantear cómo iban a resistir en un escenario así. Ya este año, ya las ferias o los eventos como estos ya están de hecho planteados de entrada como en condiciones especiales, porque ya nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Ahora el problema es cuándo y cómo vamos a salir de esto, si algún día saldremos, ¿no? Y entonces nos vamos adaptando a estos nuevos formatos digitales, ¿no? Cosa que en la primera sesión de la inauguración de la Filminería, pues se puso en la mesa, ¿no? Como el asunto de la pandemia y cómo está remoldeando eso las prácticas de difusión de la lectura, ¿no? Por otra parte, creo que otro tema que también se pone en la mesa, ¿no? Con los temas de los que vamos a comentar hoy, es que pues la cuestión editorial tiene que ver con la red pública, es decir,
es como discutimos qué es lo que públicamente merece la pena ser puesto en la mesa, ¿no? Y por supuesto que hay un montón de grupos trabajando al respecto, pero también surge la pregunta, ¿no? De qué es lo que tenemos que mostrar, ¿no? O qué es lo que es válido mostrar de eso por lo que estamos luchando. Esa es una segunda pregunta que suscita un montón de discusiones todo el tiempo en todos este tipo de temas, ¿no? Tanto con las mujeres como con las culturas indígenas, como con las cuestiones de patrimonio, etcétera, ¿no? Hay una discusión también de cómo tendría que ser eso para que hubiera como legitimidad frente a esa red pública, ¿no? En el caso de la mesa que yo me propuse analizar, era la de la producción de una editora que se llama Editorial Resistencia, que hace ediciones trilingües, ¿no? Y que es un caso interesante porque tienen un escritor, un joven escritor que hace historias basadas en estudiar la tradición del Mictlán en la cultura náhuatl, ¿no? Y se propone no nada más revivir, digamos, históricamente esa narración, sino se propone hacer una nueva historia con eso que él escribe y después la editorial contrata a un experto en náhuatl, que es un profesor de la UNAM, que lo traduce al náhuatl y la editorial hace, por lo tanto, una edición con la traducción al náhuatl y también hacen una traducción al inglés, ¿no? Yo tenía como la esperanza de saber por qué al inglés, ¿no? Mi expectativa era que probablemente las comunidades de los, por ejemplo, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos tendrían hijos, ¿no? Que ya no hablan español, ¿no? Hablan solamente inglés, pero quisieran conocer la tradición a través de esa lengua de lo que dice el náhuatl. Pero no se planteó nada respecto a esa línea, solamente se planteó la dificultad que sí es muy grande, ¿no? De traducir cosas al náhuatl, ¿no? Porque pues no es como, no es una cuestión sencilla la traducción al náhuatl, es todo un planteamiento intelectual porque la gramática apunta a otras categorías, ¿no? Como pasa con todas las lenguas, ¿no? A otras categorías de pensamiento que pues no es fácil aprender, ¿no? Sobre todo si Parece que se le ¿no? detuvo su parte. Esa Bueno, discusión es bastante interesante, ¿no? Y luego después pasan a, digamos, a tener tal éxito con la edición, ¿no? Que después el autor, que también es pues una especie de diseñador de animación, ¿no? Se propone hacer el mismo libro en realidad aumentada, ¿no? Entonces la gente, aparte de comprar el libro, baja una app, ¿no? Eh, y puede navegar el libro haciendo que los personajes cobren vida en el celular, ¿no? Para que los estudiantes o los jóvenes de la sierra indígena de Tlaxcala, que es donde se encuentra, pues puedan navegar con eso, ¿no? Y como eso es muy atractivo para ellos, ¿no? De tal manera que eso puso en evidencia, digamos, este nuevo escenario donde los jóvenes indígenas no los teníamos que ver como fuera de la tecnología, sino incorporados ya a ella, ¿no? Lo cual es bastante interesante porque, bueno, es una colección, ¿no? Ahora, y ahí entramos al problema a discutir, ¿no? De lo que no se habló es de qué habla la historia, es decir, por qué la historia que se está contando en el libro, sea en inteligencia artificial o sea en un libro escrito, tiene una sustancia específica, digamos, eso se da como por sentado, ¿no? Entonces ellos plantean que no están tratando de hacer un rescate, sino que producir estos libros es como producir cualquier otro contenido, pero de lo que no hablan es de cuál es exactamente ese contenido que están difundiendo, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Y que te quedan un montón de preguntas acerca de, para accesar a una lengua como el náhuatl, no bastaría solamente con promover que esté en náhuatl, sino tendría que contarte qué es aquello en el pensamiento a lo que el náhuatl te permite ver, ¿no? Porque eso es el motivo de hacer una edición y eso queda como, digamos, todavía por discutirse o por conocerse, porque no está planteado en la mesa, ¿no? Que es una mesa que, pues, muy acarreada, ¿no? Pero que, bueno, es un como proyecto, ¿no? pues sí, bueno, pues ahí, Eduardo, me parece que aquí, bueno, pues
podríamos hablar entonces sobre tu experiencia y en la presentación que estuviste presente, ¿no? Que de alguna u otra forma pues tiene que ver con cuestiones de patrimonio e identidad cultural que aunado a estas propuestas de relaciones de impulso y de inclusión tecnológica y lingüística, ¿no? Van construyendo un poquito este entramado del día de hoy, Eduardo. En el caso de esta presentación, era la presentación de un libro producto de una investigación de varios investigadores y una edición que hizo el Comité o Consejo Académico del Estado de México, es un consejo académico editorial, que estaba interesado en promover y financiar esta investigación, pero también el libro, ¿no? El libro está muy bien fotografiado y es acerca de algo que aparentemente es ya dado por descontado, pero es el camino real de tierra adentro. La coordinadora de ese libro editorial, la coordinadora editorial, insistía mucho que el nombre de Camino Real, de Real de Minas, eran nombres de posadas y de hoteles comerciales, pero que en realidad tenían como fundamento esta vía de comunicación colonial, de la época colonial, que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe y Alburquerque. Entonces, es una vía de comunicación que permitió un traslado y una configuración de la Nueva España en términos de una integración, precisamente porque corre por el medio de la República Mexicana, que en aquella época era la Nueva España y que llegaba más allá de Nuevo México, ¿no? En ese sentido, se hace visible a través de esta investigación algo que aparece subyaciendo en mucho de lo que está en el centro de México. En todo caso, la argumentación que hacía la coordinadora era precisamente de que en eso residía parte de la identidad mexicana, en esa vía de comunicación podía encontrarse una multiplicidad, una pluralidad tanto de modos regionales que iban desde platillos, comidas, y además insistía que era un gran logro el que fuera considerada un patrimonio de la humanidad, que el camino real de tierra adentro de México fuese considerado como un patrimonio cultural de la humanidad. Un patrimonio cultural híbrido o mixto, vamos a decirlo, porque supone un patrimonio cultural material, porque habría conventos, iglesias a lo largo de todo el camino real, que va desde San Juan del Río, por toda una serie de Matehuala y muchas pequeños lugares que tienen sus conventos, sus iglesias, pero también tienen paisajes muy, muy impresionantes, ¿no? Todo esto conllevaría también que atraviesa, y eso insistía la coordinadora, atraviesa toda una serie de regiones étnicas específicas con nombres variadísimos de etnias que se habrían, incluso algunas casi disipado, precisamente porque este proceso de nuevas vías de comunicación habrían hecho olvidar este camino real de tierra adentro, que fue una vía de comunicación fundamental en la integración de la Nueva España y en el tráfico de los metales, de todas las minas de las que se extraían platas y metales preciosos, ¿no? En todo caso, parte de esto también era interesante, era que era un patrimonio cultural no solamente mixto, sino que era de los pocos que incluyen la idea de un trayecto. O sea, el patrimonio cultural de un trayecto, no precisamente un lugar en específico, sino el trayecto. Y eso supone precisamente un trabajo de investigación que conllevó varios investigadores que lo cubrieron a lo largo de todo el trayecto. Lo que me lleva a plantear quizá una vinculación con lo que acaba de señalar Alejandro, es que era una vía de comunicación física y pareciera ser que en esta idea de editar un libro se está también planteando un medio de comunicación a través de este libro, pero incluso, dado lo que estaba comentando Alejandro, el hecho de que la penetración de la tecnología como medio de comunicación también estaba llevando a transfigurar los libros en aplicaciones
y en programas de interacción, ¿no? Interactivos. Yo, de hecho, al estar viendo las fotografías y al estar viendo el trayecto, llegué a pensar que quizá le convendría tener una aplicación en donde efectivamente se recorriera todo la ruta, todo el camino real de ir adentro a través de una aplicación. O sea, quizá venía el caso realmente a aplicar la nueva tecnología a ese tipo de proyectos, sobre todo porque lo que se estaba buscando era precisamente hacer visible nuevamente este gran logro que era en Colonia, que fue precisamente construir esa vía de comunicación que atravesaba casi la totalidad de la Nueva España, ¿no? Creo que eso fue fundamentalmente lo que andaban buscando, apelar a una identidad cultural que, por otro lado, no se reconoce tanto, que es el crisol que significó la Nueva España y la etapa colonial, en el caso de la configuración de la identidad mexicana, que en aquella época ni siquiera era mexicana, ¿no? O sea, realmente no, esto ocurre posterior a la independencia, ¿no? Creo que en ese sentido es un caso interesante de un concepto de identidad cultural que pasa más que nada por la idea de una vía de comunicación, es la que constituye la identidad cultural. No es algo esencial, sino algo que corre, algo que es un pasaje, es algo que está basado en el intercambio y de alguna manera en el comercio, en el sentido más amplio del término, de intercambio de todo tipo, ¿no? Creo que eso es lo que es interesante por parte de este libro, que, que recupera una problemática, es el patrimonio cultural, que está discutido, muy discutido, a propósito de que cosifica un poco, petrifica un poco lo que es un constante transitar, ¿no? La identidad no está parada, no está petrificada, sino que está en constante modificación y constante transfiguración. Y lo que hacen los patrimonios culturales, las políticas de la UNESCO, en muchos casos es al solidificarlas, al cristalizarlas, las espectaculariza y en cierta medida, al hacerlas centros turísticos, las vuelve un espacio mercantil, ¿no? Y en ese sentido, habría que discutir si la tradición cultural identitaria es necesaria que pase por esta fase de mercantilización y por otro lado, también de incremento de las fuentes de trabajo en los espacios que ya habrían sido olvidados, ¿no? Matehuala y cosas, esos lugares que ya no habrían tenido más acercamiento, más porque se habría acabado la fuente de trabajo económicamente, a la hora de recuperar esta vía colonial, pudiese generar cierto tipo de revitalización económica, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a poner la tercera pieza que también creo que podremos ir engrasando estos conceptos de identidad, inclusión, visibilidad, ¿no? A través de estos caminar por los espacios construidos, por los espacios perdidos, a través de la recuperación de un patrimonio, de una lengua. Y en este caso, bueno, pues estamos a una semana de que sea el Día Internacional de la Mujer y bueno, creo que es importante señalarlo, ¿no? Porque es un tema que ha estado presente desde Guadalajara, Andrea, y que, bueno, pues se sigue, ¿no? Se sigue hablando, se sigue discutiendo y hubo la presentación de un libro que pues hace alusión, ¿no? A estas escritoras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues te dejo la palabra un poco para que nos platiques de esta experiencia que tuviste en Filminería con esta presentación y cómo podemos ir aportando y abonando a estos tres ejes que más o menos están ahí presentes. No te oímos, Andrea. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Es un placer y además me da mucho gusto abrir estos espacios porque ahorita que estaba escuchando a Alejandro y Eduardo respecto a las presentaciones y antes de contarles un poco la presentación que yo estuve documentando y pensando, me viene un poco a la cabeza esta idea de que
A diferencia de otras épocas, el libro ya no es una constatación o durante mucho tiempo, digamos, el libro, llegar a la publicación era como la institucionalización sobre algo, sobre un saber, sobre un proceder, ¿no? Y me parece que ahora los libros, digamos, también más evidentemente juegan este papel de centros de discusión, como detonadores de posibilidades múltiples, que no necesariamente son universos redondos, cerrados, ni completamente bien construidos, ¿no? Y porque obviamente, a pesar de tener pocos lectores, cada vez hay mayor cantidad de publicaciones, ¿no? Entonces eso me parece como un punto central, ¿no? Para anotarlo. También me gustaría comentar brevemente, ahora que hablabas, Daniela, de la cantidad de visitantes de las ferias, ¿no? Como en particular ahora de la Filminería, que bueno, evidentemente ha sido un espacio siempre fundamental, y lo mismo, ¿no? Creo que como los libros, ahora las ferias en este espacio de la pandemia, como decía Alejandro, tienen otros retos y necesariamente tienen que empezar a transformarse, ¿no? Porque un número uno es qué significa el impacto, ¿no? Ese 1.800.000, ¿no? ¿Cuánto tiempo lo vieron? ¿Vieron todas las presentaciones? ¿Las vieron de principio a fin? ¿Le dieron un like? ¿No le dieron? Es decir, ¿cuál es la trascendencia? Me parece que todavía es un universo completamente desconocido. ¿Cuál es el impacto económico, ¿no? A diferencia, digamos, hay una numeralia de libros vendidos, usualmente, y ahora pues no lo sabemos, ¿no? Porque por supuesto están a la venta digitalmente, pero no sabemos con certeza. Entonces, bueno, eso es como otra vía de análisis que me parece importante también pensar. Y por último, al respecto, también quiero decir que ahora lo que se está planteando, lo vemos en la Filminería en particular, pero con las siguientes ferias que vienen, se están planteando curadurías de ferias. No ferias abiertas donde todos los editores proponen abiertamente, sino que hay una selección, una previa selección curada con una serie de materiales, ¿no? Y en particular por eso este espacio me parece fundamental, ¿no? Creo que en lugar de nada más recibir, creo que hay que discutir, pensar, reflexionar sobre lo que está sucediendo y de qué manera, ¿no? Ahora, en particular, bueno, yo estuve atenta a la presentación de un libro de Sara Sefcovic, que es esta escritora, investigadora, académica, muy reconocida, que tiene mucho tiempo, más de 40 años, escribiendo sobre las mujeres en la vida pública, la vida social, desde muchos aspectos, y por supuesto las mujeres escritoras, ¿no? Este libro se llama Del silencio al estruendo, cambios en la escritura de las mujeres, básicamente del siglo pasado a este siglo, y un poco ella lo que hace es una suerte de recorrido por cómo han escrito las mujeres. Siguiendo lo que decía, ella es esta especie de recorrido de no solo las mujeres que han escrito y cómo antes eran invisibilizadas, sino cómo fue transformándose su presencia, su visibilización, pero también su escritura hasta la fecha. Y cómo, digamos, ella lo dice muy contundentemente, cómo, digamos, de ser invisibles, luego pasaron a ser un poco visibles, pero había muchas burlas al respecto, ¿no? Y cómo pasaron las mujeres de escribir cosas de una índole más íntima, doméstica, evidentemente relacionada con su condición. Las mujeres estaban en la casa, cocinaban, atendían a los maridos, ¿no? Y cuando esto empieza a cambiar, pues entonces empiezan a escribir de cosas distintas, ¿no? Hasta cómo ahora, digamos, hay una, como ella lo llama, digamos, una moda ideológica de la valorización de las mujeres y cómo hay, así lo señala la autora, una poca crítica, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un libro que es parte de la colección, de una de las colecciones de Vindictas, hay que decirlo, Vindictas, que es esta colección de la UNAM, que tiene el cometido desde que empezaron a publicar, a reivindicar, justamente a vindicar autoras mexicanas del siglo pasado, básicamente, ¿no? No sé, Luisa Josefina Hernández, La China Mendoza, en fin, ¿no? Un montón de escritoras que, bueno, si bien obviamente eran conocidas, en realidad
a lo largo del recorrido de los cánones literarios y las grandes antologías y el estatus de quienes han sido los escritores importantes en la historia, y tal como cualquiera que estudió letras hispánicas aprendió, pues siempre estuvieron principalmente excluidas, ¿no? O sea, siempre fueron como autoras secundarias, esposas de, como un poco más, digamos, no tenían como el título de escritoras, ¿no? Era como un poco como esta de, eran poetisas, escriturizas, ¿no? Entonces, bueno, es importante que en esta colección, en el sentido editorial, sumen este libro de Sara Sefcovic, que es, yo considero, yo no lo he leído aún, pero tengo muchas ganas de hacerlo, porque es una pieza muy importante de alguien que ha trabajado e investigado durante mucho tiempo, desde la academia como investigadora, pero también como escritora, digamos, el tema, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bien importante que dentro de este panorama editorial que significa Vindictas, y ahí me voy a lo editorial, pues se sumen libros que generen discusiones y polémicas y análisis desde distintos foros, ¿no? Que me parece que es una de las vocaciones fundamentales que tenemos como editores, y quizá por eso lo que decía yo al principio, ¿no? Los libros no como instituciones, sino justamente como dispositivos de discusión que cuestionan incluso las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, el libro fue presentado por Socorro Venegas, que es la directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, por Ave Barrera, que es la coordinadora de la colección Vindictas, y por Liliana Pedrosa, que también recientemente publicó una antología sobre cuentistas latinoamericanas, muy importante, y bueno, pone sobre la mesa, digamos, no se centra el libro de Sara solamente en escritoras mexicanas, hay un recorrido por escritoras latinoamericanas y por ahí de pronto menciona algunas escritoras de otras latitudes, pero bueno, me parece que plantea una discusión muy interesante, ¿no? Yo me quedé pensando mucho al escuchar a Sara y a las presentadoras y pensando en ahora lo que estaban comentando de los otros libros, de las otras presentaciones, un asunto fundamental, ¿no? Que es como, creo que en este momento estamos redefiniendo, gracias a los distintos cuestionamientos y reflexiones que hemos tenido como sociedad a nivel de pensamiento, lo que significan a muchos asuntos que dábamos por hecho, ¿no? Como la identidad, ¿no? Como lo que es la identidad lingüística, ¿no? Como lo que es la identidad de género, como lo que significa la literatura, si hay una literatura en este caso de mujeres o no, y por qué publicarlo, ¿no? ¿No? Socorro empezó diciendo, sí publicamos una literatura escrita por mujeres porque durante mucho tiempo fueron invisibilizadas, ¿no? Sara dice, bueno, sí, pero no por el hecho de ser mujer se escribe bien o mal, ¿no? Yo podría coincidir plenamente con ello. Sin embargo, creo que también durante muchísimo tiempo lo que es, digamos, el tamiz estético, el paradigma de lo que es literariamente aprobable, lo que es literatura, incluso considerado literatura, o fue y ha sido durante muchos años, hoy está en un importante cuestionamiento, ¿no? Las formas de escritura, las formas de producción, las formas de producción me refiero a incluso la manera en que se ejerce, se generan, ¿no? Tienen que ver también con un proceso sociológico, identitario, de transformación ideológica fundamental, ¿no? Es decir, no se escribe aislado en un momento sublime solamente, ¿no? Se escribe hombre o mujer con hijos saltándote en la cabeza, en el medio pagas la renta, eso se transforma o no transforma las maneras en que lo hacemos, y justamente desde donde ahora hacemos crítica, análisis y valoramos, digamos, las escrituras, ¿no? Entonces creo que esa es una discusión bien interesante que bueno, ahora comentaremos algo, ¿no? Como que más allá de la inclusión forzada de los grupos minoritarios, que es muy irónico que las mujeres sean grupos minoritarios cuando son la mitad de la población, ¿no? Si no es que más, ¿no? Pero sin embargo, como a nivel ideológico sí ha sido así, y qué significa pensar eso, transformarlo a nivel político, en todos los sentidos, en la amplitud
de la palabra política y cómo eso está relacionado y vinculado con la producción literaria y con las formas de la escritura, ¿no? Yo ahora pensaba cuando escuchaba a Alejandro, ¿no? En esto de las publicaciones bilingües, ¿no? Bueno, en este caso trilingüe, ¿no? Que decías, pues muy buena pregunta, ¿no? ¿Por qué en inglés, ¿no? Un poco es lo mismo, ¿no? O sea, si es políticamente correcto publicar en lenguas bilingües, ¿no? Si se publica en náhuatl, por ejemplo, pues, ¿qué variante del náhuatl, ¿no? Porque es una discusión fuerte e importante, ¿no? ¿Qué significa, por dónde, quién la hace, ¿no? ¿Qué tanto, que es una de las discusiones y de las, digamos, demandas más fuertes de los pueblos originarios hoy en día, ¿no? Si no les damos la voz a ellos para que publiquen y piensen y escriban lo que quieren, si no les damos lo que nosotros queremos traducido porque pensamos que les es interesante, ¿no? No estoy diciendo nada, estoy como anotando como discusiones que me parece que se van vinculando, ¿no? Si la historia es la que se construyó hasta este momento, o tenemos todo el derecho a cuestionarla y a replantearla, y decir, bueno, no importa que haya sucedido de esta X manera, sino por qué sucedió de esta manera, porque también fue interpretada de esa manera, ¿no? Ahora que Eduardo decía como de la mexicanidad, bueno, pues hoy en día justamente hablando de poblaciones bilingües, de lenguas indígenas y de pueblos originarios, bueno, pues hoy en día más que nunca está en duda qué significa la mexicanidad, ¿no? Justamente, ya como que no es posible. Entonces, creo que hay un cuestionamiento común en estas presentaciones que tienen que ver con eso, ¿no? No hay como, no hay ya me parece posibilidades de darle un solo sentido ni a un tipo de escritura, ni a un tipo de identidad de ninguna forma, ¿no? Eso me parece muy interesante, me parece muy interesante pensarlo, socializarlo, reflexionarlo. No creo que necesariamente uno llegue a conclusiones veloces, apresuradas, ni mucho menos, ¿no? De hecho, creo que lo importante es darse el tiempo de pensarlo, ¿no? De analizarlo. A mí en lo particular me parece fundamental que haya un boom, no importa si es una moda, no me importa, creo yo, si, ¿no? De la visibilización de las mujeres, y me parece fundamental justamente por el impacto que tiene en la concepción social y política de las mujeres, independientemente de después qué decidimos y por qué, que es buena literatura, y quién escribe bien, y qué tanto produce, ¿no? Justo hace unos días estaba viendo un documental sobre Rulfo, ¿no? Y pensaba, bueno, ¿no? Qué impresionante sigue siendo pensar a Rulfo, que publicó 2 libros, ¿no? Que es como nuestro gran avatar, y lo confirmo, yo lo admiro profundamente y su escritura, ¿no? Pero, ¿qué significa eso hoy en día a la hora de escribir, producir, editar libros? Ahí me quedo para que puedan hablar. Bueno, pues sí, a mí me parece que pues se asienta, ¿no? La construcción de una cultura editorial y de contenidos que de alguna u otra forma el día de hoy discutiéndolo desde este lugar, desde esta perspectiva y con esta mirada, bueno, pues sí, hablar de esta provocación de lo editorial para visibilizar y construir nuevas narrativas, nuevos, no sé si son nuevos autores, sino autores o escritores que realmente pasen a esta condición autoral. El hecho de que existan diferentes ya soportes comunicativos para poder dejar asentado un mensaje, una información, una vivencia, ¿no? Un sentimiento, una emoción, todo lo que pueda soportar estos, el libro físico, el libro digital, pero también todas estas nuevas tecnologías que empiezan a romper fronteras y que nos permiten dialogar desde otro lugar. Bueno, no quiero dejar de invitar a quien nos está siguiendo ahorita en redes a que hagan comentarios, preguntas sobre estos 3
estos temas o estos conceptos que estamos poniendo sobre la mesa sobre pretexto de la presentación de estos libros que nos motivan, ¿no?, a articular a través de la identidad, de la inclusión, de la visibilidad, que son como que, y la construcción de patrimonio. También me interesa este asunto, ¿no?, de lo que es identidad y patrimonio, ¿no? ¿Dónde está, no? ¿Qué significa este patrimonio? De pronto parece que nada más lo tenemos enfocado a un patrimonio arquitectónico, ¿no? Y cuando no es cierto, el patrimonio está en el lenguaje mismo o está en muchos otros lugares que parece que no los estamos viendo, y justo hoy creo que estamos construyendo identidad, patrimonio a través de la no invisibilidad, que eso es algo sumamente interesante, ¿no? El término de la invisibilidad es algo, y sí quisiera nada más que hiciéramos este paréntesis, Daniela, para comentar sobre esta entrevista que tuvimos la fortuna, creo que hace un año, año y medio, ya no me acuerdo hace cuánto, con Odette Alonso, sobre este tema, ¿no? Que también fue sobre la invisibilidad de las escritoras, y que, bueno, tiene sentido platicarlo nada más como para hacer poner esta pieza antes de entrar en la discusión con los demás. Claro, sí, de hecho, bueno, antes quería comentar que como que esta filminería, pues no sé si fue mi impresión, pero sí había como cierto, digo, ahorita escuchándolos a todos, ¿no? Hubo ciertas discusiones muy en torno sobre la identidad, ¿no? También hubo otras presentaciones sobre el libro de la conquista de México y toda la discusión que ha generado, si España tiene que pedir perdón, si el Vaticano, no sé qué, en fin. Entonces también creo que hay una parte ahí de identidad que se sigue discutiendo, ¿no? O sea, esta parte, como hablaba Andrea, ¿no? Esta mexicanidad, o sea, creo que hay ciertos conceptos ahí que estaban en esta filminería, y bueno, pues será importante ya pasar, bueno, ahorita a la discusión. Y a propósito de esto, tenemos un programa que justo ahorita estábamos comentando con Odette Alonso, que se llama Edición de Sectores Invisibilizados. Lo pueden encontrar en nuestra serie 22, si no me equivoco. Y bueno, este programa, voy a leer rapidísimamente una pequeña cita de Odette para que se den una idea más o menos. Ella dice, yo siempre he sido una rebelde con causa y siempre me he enfrentado a esos sectores que no están tan visibles. Y estas tareas las hago en definitiva por voluntad propia, ella como editora y también como escritora. No me siento suficientemente feliz si no transgredo incluso mi propia escritura para ayudar a los otros a ser visibles. Y ella incluso, me parece que justo en el marco de la Feria de Guadalajara y también en el marco de la Filminería, ella realiza eventos sobre escritoras mujeres, no recuerdo bien cómo se llama este evento, y yo creo que es muy rico cómo ella junta mujeres y digamos de distintas perspectivas, de distintas temáticas, de distintos sectores, ¿no? Y cómo las junta en ciertos foros a dialogar entre ellas mismas, a dialogar de su obra, a leer un poco de su obra. Entonces creo que vale la pena que sigan a Odette y que bueno, que puedan escuchar este programa, porque justo ella analiza este papel como editora, ¿no? Justo este papel que decía Andrea, ¿no? Sobre que el editor pues también provoca discusión con los libros que publica, y me parece que eso, en ese sentido, pues Odette también está ahí, ¿no? Sí, rápidamente, había una cita que me parece, aplica al libro de Sara que mencionaba Liliana Pedrosa, pero aplica a todo lo demás. Citando ella a Lucy Irigaray, esta filósofa feminista tan trascendental y fundamental, que decía que, bueno, la creación de una genealogía como método de investigación es fundamental, no solo al feminismo, sino a la historia, a la sociología, justo a través de la no invisibilización, porque la invisibilización no significa ausencia. Es decir, al retrasar una genealogía como método de investigación, entonces se trama nuevamente la historia, porque entonces se descubre, se precisa qué había ahí tejido, presente, aunque no se discurrió, ¿no? Entonces me parece muy interesante como esta cuestión de la genealogía como método de investigación. Eso quería comentar brevemente.
Nada más abonando a esto, bueno, pues el papel de las editoras también hace unos años hubo un seminario muy interesante desarrollado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde también pues tuvimos la suerte de reunirnos las mujeres editoras y fue una discusión muy interesante y el darse cuenta cómo hay muchísimas mujeres editoras pero que en realidad el gerente editorial es hombre. En aquel momento solamente estaba Nubia Macías como directora general de Planeta y meses después, ahora sí que salió de la jugada, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres en este terreno de la edición? Somos muchísimas las que estamos en este medio y finalmente existe el gerente editorial, ¿no? Este asunto de todavía la jerarquía cuando pues es muy femenina la edición. Eduardo, por favor. Sí, hay dos cosas que me llaman la atención aquí que me parecen operadores interesantes para pensarlo. Uno es el proceso de traducción mismo, que es una especie de poner en contacto dos densidades culturales a través del lenguaje y que en cierta medida suponen en muchos casos una cierta fertilización mutua. O sea, toda traducción en realidad no es una traducción que destruye una por cambiarla a la otra, sino más bien es una fertilización. Y creo que una de las políticas más interesantes que hubo precisamente en España, en el momento de Granada, fue precisamente la Escuela de Traductores, que hicieron que todo el conocimiento de Aristóteles en griego pasara al árabe y luego pasara al latín y de hecho a todos los lenguajes romances. Recuerdo entonces en ese sentido lo que un poeta zapoteco, Matus, proponía junto con la escuela esta zapoteca de arte, de por qué no traducíamos, y lo hizo precisamente en la revista Huachachi Reza, y él traducía a Descartes al zapoteco, traducía a Einstein al zapoteco, tratando de que el zapoteco creciera. De hecho, buscaba que el zapoteco supiera poder resolver lo que en el Tratado de Descartes se decía, pero igual con la relatividad. Creo que eso es interesante planteárselo porque nos cambia una idea de identidad que sería una identidad muy estática, muy solidificada, sin modificaciones posibles. Y creo que eso es contrario a toda esta idea de mexicanidad que supone una esencialización de una identidad, ¿no? Y en ese sentido es cuando se discute mucho la idea de patrimonios culturales. De hecho, hasta la propia palabra patrimonio proviene del latín pater, o sea, la riqueza, los saberes del padre, ¿no? Y entre las que estaba precisamente la mujer, los animales, los siervos, los esclavos y la esposa, ¿no? Todo era patrimonio, porque eran los saberes del pater familias. Entonces, en ese sentido, patrimonio incluso en términos etimológicos conlleva cierto tipo de, para algunos llaman ahora esquemas patriarcales, ¿no? Pero en todo caso, creo que hay que flexibilizar un poco el planteamiento de esta identidad y tratar de plantearla en los términos en los que ya le estaba señalando Andrea, como que toda identidad conlleva la necesaria diferencia. Entonces, al plantearse o al pensar la identidad, la pensamos siempre en términos de una diferenciación que tiene que tener el mismo peso conceptual, cognitivo, con respecto a la identidad. Y eso me lleva a la discusión a propósito de la palabra misma de inclusión y exclusión. O sea, la idea precisamente de que cuando se hace políticas inclusivas, pareciera ser como que se está jugando también una lógica de las membranas o de las fronteras que permiten que entren a la identidad. Y eso, finalmente, me lleva al problema de la visibilidad en los términos de un concepto o de un término planteado en términos de visible o de disponibilidad. Y creo que todo visible depende del esquema que le permite hacerse perceptible. Es decir, yo puedo hacer visible, como bien decía Andrea, puedo poner presente enfrente de la gente las cosas, y si no tienen los esquemas que los hacen perceptibles, no lo ven, aunque esté frente a ellos. Es necesario no solamente traer a la presencia o traer a escena
las cosas, sino también construir los esquemas que les hacen posible ver lo que se les está presentando. Y eso me parece que es parte de esta idea de uno no solamente hace cultura, también a la hora de hacer objetos o a la hora de hacer, uno hace cultura a la hora de cambiar los esquemas de percepción, los esquemas de legibilidad, los esquemas de visibilidad, ¿no? Que creo que es la parte de hacer vivo el trabajo de la cultura, y creo que el libro precisamente tiene una de esas finalidades, hacer perdurable la discusión. Cosa que con el Twitter o con este tipo de tecnologías como que se disipan, ahora sí que se disipan en el aire, como diría Marx, porque no hay esta perdurabilidad, no hay esta posibilidad de que se mantenga para que vuelva a revitalizarse cada vez que entra en la conversación, en el diálogo, en la traducción, en el hacerse entender por el otro, precisamente desde la diferencia para poder fortalecer y abrir las identidades. Creo que son varios operadores que nos permitirían pasarnos o salirnos del marco de las discusiones constantes acerca de la identidad, de la inclusión, bajo la forma de una plasticidad mayor con respecto a nuestros conceptos y que nos permiten entrar en una mirada más de devenir, más de flujo, ¿no? Incluso en los términos en los que decía Andrea, ¿por qué es minoría la mujer? Pues quizá de lesianamente diríamos porque es un devenir minoritario, es como un ser extranjero en la propia lengua, es un traducir la lengua nativa en la lengua que me es más expresiva. Y entonces uno se puede ser extranjero en su propia lengua precisamente para fortalecer y fecundar la propia lengua. Tipo, como señalaban Guattari y Deleuze, hacer un Kafka al hacer, supuestamente él está siendo minoritario, pero en realidad está vitalizando su idioma, ¿no? Creo que nos cambia un poquito, busquemos cambiar un poquito la discusión en términos de con qué categorías, con qué nociones podemos plantearnos sin solidificarlas, sino esencializarlas, sino mantenerlas en fluidez, ¿no? En mayor fluidez mental, ¿no? Creo que eso sería interesante acercarse. Y con respecto al inglés, de repente siento que es el latín contemporáneo. Es decir, si es inglés lo va a poder leer un ganés y lo va a poder leer un de Nueva Guinea. Es una lengua franca, no es solamente una lengua imperial. Si lo es tan imperial como el latín y precisamente de ahí salieron las lenguas romances, ¿no? O sea, creo que hay que asumir esa parte del inglés como una parte de lengua franca, una parte de saber, como les dicen los lingüistas, que es la que se usa para intercambiar, para transcurrir entre naciones, entre regiones, ¿no? Creo que es interesante, así como el Swahili en África es hablado por muchos lugares que no tienen ese idioma, pero es el idioma del intercambio. Es el idioma que permite contactar, que permite entrar en traducciones. Creo que es interesante planteárselo desde esa perspectiva en la decisión de esta traducción trilingüe. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Creo que Nietzsche también hablaba de las políticas de la plasticidad cuando se refería exactamente a esto, a la discusión política que hay en términos de qué es lo que se pone en juego en la presencia, ¿no? Y que necesariamente tiene que contener una sustancia que tiene que ser percibida por los otros, pues es un tema claramente político, ¿no? Que en el caso de la edición tiene que ser ponderado todo el tiempo porque nos estamos jugando justamente cuáles son las políticas de la plasticidad de los seres que conforman el espacio público, ¿no? Y cuál es su reconocimiento, ¿no? Recuerdo, ahorita que expresabas eso, Eduardo, recuerdo una edición que me gusta mucho, ¿no? Que me ha parecido de las mejores ediciones que me he topado en los últimos 10 años, ¿no? Está hecha por 3 editoras increíbles, ¿no? Que son amigas mías brasileñas, ¿no? Que hicieron la edición del Popol Vuh en maya, ¿no? Y es una edición que tiene 3 tipos de papel, ¿no? La de en medio está en maya, publicada en Brasil, ¿no?
La otra parte de papel es la investigación sobre qué es lo que contiene ese libro, que es maravilloso, es el mejor ensayo que uno puede encontrar en el mundo acerca del Popol Vuh. Está escrito en portugués, ¿no? En esa edición. Y después está la traducción al portugués del Popol Vuh. O sea que tienes como 3 libros en uno. Pero lo que te garantiza una edición de ese tipo es la absoluta penetración que te da ese instrumento para entender cuál es la importancia de esa literatura en la tradición latinoamericana, ¿no? Y que tendrá una perdurabilidad enorme, ¿no? Por eso es una edición, pues, que es de lujo, ¿no? Es costosa, está muy bien investigada. Quien la hizo se llevó 20 años para hacer esa investigación. Y bueno, cuando lo encuentras en la librería dices, este libro tengo que tenerlo y tengo que leerlo y tengo que entender esa sustancia que contiene, ¿no? A eso es a lo que yo entiendo que se refería Nietzsche cuando hablaba de las políticas de la plasticidad, porque no se trata nada más de tener un impacto político inmediato, ¿no? De que ya somos mujeres y ya nos vemos, o ya las lenguas indígenas ya se están mostrando, sino hay que pensar en cuál es la sustancia de más largo plazo que se pone en juego con esas ediciones, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de las tecnologías pasa exactamente lo mismo, ¿no? Alguna vez unos estudiantes nuestros, ¿no? Egresados de la UAM habían hecho, cuando empezaban estos juegos de computadora, ¿no? Habían hecho un libro en Conaculta donde habían trabajado con los dioses aztecas, ¿no? Entonces tenían a Huitzilopochtli, a Quetzalcóatl, pero ya no en el libro, sino en la pantalla, y lo que tenían que hacer era una especie de juego para hacer a los niños atractivos esos dioses en la, digamos, en la infancia, ¿no? Y lo que se les ocurría a los diseñadores era hacer un memorama, ¿no? Y el memorama, pues ya sabes, ¿no? Se prende una pantalla y tú tienes que atinarle a Huitzilopochtli ya gané uno y la computadora te premia, ¿no? Entonces, lo que te desustanciabilizaba ese juego era justamente la cultura prehispánica, ¿no? Porque estabas jugando con los dioses como si fuera Mickey Mouse y el Pato Donald, en los mismos términos en los que el juego imponía, ¿no? Entonces hay que entender que no se llena la comprensión de la cultura prehispánica con poner los dioses, sino también con la naturaleza del juego en el que están dispuestos, porque ahí está dispuesta la plasticidad con la que estamos comprendiendo aquello, ¿no? Y por supuesto que ese proyecto, financiado por Conaculta, que era de multimedia, así se llamaba, ¿no? Pues sonaba muy bien para la época de principios de los 2000, ¿no? Donde lo multimedia era lo nuevo, ¿no? Lo que había que, lo que nos permitía avanzar. Hay esta idea también de que cuando penetramos en esas nuevas tecnologías ya estamos poniéndonos al día, ¿no? Y resultaba que no era así, es un proyecto que al final no pudo ser aprobado porque los niños jugaban con eso y decían, bueno, está aburridísimo, ¿no? O sea, no salen los cohetes y los coches que estamos acostumbrados a ver, porque digamos, la cuestión del juego es la que estaba imponiendo ya un esquema muy occidental para percibir esa otra cultura, ¿no? Y entonces nuestras ediciones, cuando hablemos de tanto de mujeres como de patrimonio cultural, como de culturas indígenas, tienen que llegar hasta ese fondo, ¿no? De cuál es la sustancia de la que estamos hablando, ¿no? A veces el patrimonio es realmente destruido con la difusión del patrimonio, ¿no? Eso pasa con, no sé, bueno, yo he tenido muchas experiencias al respecto, ¿no? Me pasa con la ruta de Angangueo, donde nació Emiliano Zapata, ¿no? Que yo recorrí cuando era estudiante, ¿no? En todo el lugar donde nació Zapata, donde lo mataron, donde estaban los ingenios azucareros, donde se reunía el Ejército del Sur, etcétera. Bueno, era una visita que tú hacías en el lugar y reconstruías casi todo lo que había pasado en la Revolución Mexicana, porque se había conservado, por ejemplo, las haciendas, ¿no? Y cuando llegó esta idea, que es como de hace unos 15 años de convertirlo en un eje turístico del patrimonio, pues lo que hicieron fue quitar todo, ¿no? Y poner una especie de Sanborns, ¿no? Donde tú veías en la pantalla la historia de los zapatistas y habían puesto unos magueyes en la plaza principal del lugar donde mataron a Zapata, ¿no? Que no, los magueyes no tienen nada que ver con ese lugar porque pues es un lugar
ingenio azucarero, ¿no? Entonces, Chinameca lo que menos debería tener eran cactus, ¿no? Y sin embargo eso fue lo que dijeron que había que rescatar y lo pusieron, ¿no? Entonces, realmente el rescate patrimonial, ¿no? Y toda la edición del museo, lo que hacía era hacer invisible lo que ya había pasado a costa de hacer espectacular turísticamente lo que el gobierno en ese momento entendía que había que mostrar, ¿no? Y entonces ahí entran otra vez las políticas de la plasticidad, que yo creo que para cualquier edición que hagamos de cualquier tema, ¿no? Implica una investigación seria acerca de lo que estamos hablando, porque lo que se está poniendo en juego es qué es lo que plásticamente tiene que entender quien lo lee, ¿no? Para que aquello tenga interés, justamente porque mueve su propia identidad, ¿no? O sea, las buenas ediciones son aquellas que desafían tus propias categorías y te proponen una sustancia que se confronta con las tuyas y enriquece tu perspectiva de quiénes son los otros, ¿no? Si eso no sucede, entonces no hay inteligencia artificial, ni multimedia, ni libros con papel bonito que lo puedan suplir, ¿no? Y esa es una tarea que me parece que es la que genera discusiones cuando estamos hablando de estas presentaciones de libros, ¿no? De hasta dónde hacer estruendo como mujeres ya nos da una visibilidad, porque a lo mejor esa capacidad de hacer estruendo lo que hace es postergar todavía más el conocimiento de lo que realmente hacen las mujeres, ¿no? Recuerdo también un libro que hacía el Conaculta, ¿no? Que es un libro muy bonito, muy bien hecho, muy bien pensado, de un poema de Sor Juana, que solamente es de una página. El libro es un libro de una página, encuadrado muy bien, ¿no? Pero donde Sor Juana tiene una habilidad impresionante que casi nadie conoce, ¿no? De hacer un poema que tiene 3 columnas y en cada columna hay un sistema de versos, luego en el segundo hay otro, luego hay un tercero, y tú puedes leer combinada cualquier columna y te da un poema diferente, ¿no? Y eso lingüísticamente, métricamente, bueno, es una maravilla que digamos, para la poesía novohispana, ¿no? Entonces lo que hicieron en la edición fue cortar 3 tiras de página para que tú puedas hacer el intercambio manualmente y leer la poesía que antes estaba publicada en sepan cuántos, pero no tenías el juego manual para percibir lo que ahí había pensado ella poéticamente, ¿no? Entonces esa edición, por ejemplo, me parecía muy oportuna porque justamente lo que ponía en evidencia con la decisión editorial era cuál era qué era lo que era más ponderable en esa edición para ser leído por los que estamos a la distancia de ella, ¿no? Que no comprendemos de métrica hasta que no tenemos ese juego, ¿no? Entonces, la propia edición del libro, como en este caso, o como el del Popol Vuh, te enseña qué es lo que es necesario diferenciar, ¿no? Porque hay investigación previa para hacerlo y creo que eso es lo que tendría que estar más compuesta la industria editorial, ¿no? Sobre todo hoy que tiene tanta tecnología para hacer cosas, ¿no? Aunque a veces solamente hacemos ediciones para ganar visibilidad política, pero no para ganar sustancia frente a la percepción de los lectores, ¿no? Sí, yo quisiera decir, en particular pensando en la discusión del libro que apunta Sara, a quien yo quiero y admiro mucho personalmente, por cierto, pero que a la vez es una ironía, ¿no? Porque hay una cierta crítica y sin embargo el análisis parte de la agrupación como mujeres, ¿no? Es decir, hay una crítica al presente de la identidad, ¿no? Entonces a mí me parece que eso lo que nos invita en realidad es como a evitar las canonizaciones, ¿no? Y las canonizaciones pueden ser en todos sentidos, es decir, como justo pensando en un análisis más rizomático, ¿no? Ya que hablabas de Deleuze y pensando en Guattari, ¿no? Como en realidad creo que lo que nos conlleva o nos conmina lo que está sucediendo es a pensar justo desde esta otra manera, ¿no? Y por eso decía hace rato, ¿no? A no apresurarnos a la conclusión.
a no decir, ah, es que está bien que lo hagan así o está mal que lo hagan así, sino decir qué es lo que se está produciendo, qué es lo que produce este tipo de publicación, a dónde llega, quiénes son los lectores, cómo interfiere, a dónde sí llega una publicación costosa de papeles sofisticados o a dónde no llega, quiénes sí la leen, quién la recibe, cómo la transforma, cómo se transforma su identidad dual como sujetos y objetos, hablando en términos filosóficos y en términos políticos, ¿no? Entonces, como que también eso a mí me parece muy interesante, ¿no? Como trascender, decir, bueno, por supuesto que es fundamental a nivel político poner sobre la mesa categorías conceptuales a discusión, cuestionarlas y cuestionar cómo como grupos, digamos, no concebidos en un fluido, sino concebidos estáticamente, como las mujeres, como el patrimonio, como las minorías étnicas, como los transexuales, como, en fin, ¿no? Hasta la pobreza, como en algún momento fuimos discutido Buñuel, ¿no? ¿No? ¿Cómo los ponemos ahora esas categorías a discusión a nivel de análisis? Y por otra parte, ¿cómo leemos realmente lo que producen, piensan, escriben, analizan cualquiera de los sujetos o sujetas, digamos, de esas categorías que son cosas distintas? ¿Me explico? Creo que para mí eso es fundamental, ¿no? Porque entonces, en el caso particular, yo pienso, ¿no? Si la escritura se analiza de las mujeres a partir de cómo han sido concebidas socialmente, pues entonces hay una sola línea, ¿no? Entonces, pues sería muy reduccionista, pues las mujeres solo escribían sobre lo doméstico y su pensamiento era irrelevante, ¿no? Entonces, por eso, qué bueno que mencionas a Sor Juana, pues no, resulta que no es así, ¿no? Y no una condición de monja o no una condición de mujer necesariamente produce nada, lo mismo que hoy en día, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante es como cuestionar justo las instituciones y me parece muy valioso repensar hoy en día a mí a nivel personal, ¿no? Lo que significa el canon literario, como lo hemos manejado, cómo seguimos concibiéndolo, ¿no? Cómo tratamos de aprobar o desaprobar con respecto a un cierto tipo de paradigma que en realidad, ¿no? Lo que ha pasado, no solo lo que ha pasado en la escritura en general, incluso en los métodos de investigación y de ahí la transdisciplina y justo la conversación que estamos teniendo no sería posible si no tuviéramos un montón de referentes de toda índole, ¿no? O sea, como que ya estamos en otro nivel, incluso la producción colectiva, que a mí me parece un tema bien importante, ¿no? Decir como este asunto bueno, dicho de una manera más zapatista, entre todos sabemos todo, ¿no? Que cambia y transforma una visión también de, bueno, no, yo soy la especialista en tal y tú eres el especialista en tal, ¿no? Sino decir, bueno, no, hay un saber más profundo, más dedicado, por supuesto que alguien tiene respecto a algo porque se dedica a eso, lo cual no quiere decir que sea el saber ni que sea lo único que existe, ¿no? Y en ese sentido vuelvo a lo que mencionaba al inicio, ¿no? De que los libros, con la diversidad y que la apuesta, digamos, editorial tiene que ver con eso, pues son detonadores y hay que ver también cómo funcionan, cómo llegan, ¿no? Cómo trazamos y seguimos discutiendo con nosotros mismos, no solo la postura específica, sino de lo que hablan, ¿no? Porque ese es el ejercicio real creo yo, de pensamiento. Bueno, nada más eso. Creo que ya no tenemos tanto tiempo. Sí, no, bueno, a mí me parece que van poniendo piezas que son muy interesantes y en este asunto, aunado a la cultura editorial, está la cultura lectora. Creo que de pronto estamos haciendo referentes no solamente a lo que se produce, sino a lo que se va a leer. Y esto tiene que ver con la construcción de un ir y venir, una escucha y una construcción de una cultura, de una identidad que conlleva a la producción de ciertos contenidos con ciertas categorías editoriales y también, bueno, pues considerar la necesidad de cómo trascender o cómo llevar esto más allá, ¿no? Daniela, podríamos recordar también lo que Vianney nos comentó cuando hicimos la reflexión en la segunda sesión de este espacio que hemos construido, ¿no? Sobre lo del Fondo de Cultura Económica, que también motivó muchísimo a de cómo el Fondo de Cultura Económica se está
colocando para darle visibilidad, ¿no? O acercamiento a, ¿no? Cierta producción editorial que, bueno, que también marca, y meto aquí otra línea conceptual, una construcción ideológica, ¿no? Del pensamiento de cómo el Fondo de Cultura Económica toma la decisión de un colectivo de libros que se van a distribuir de manera muy económica y que lanza nuevas publicaciones. Y creo que también esta construcción de identidad aunado a las cuestiones ideológicas hoy por hoy, ¿no? Pues nos hacen reflexionar también en la historicidad de la lectura y de la producción editorial. Sí, de hecho, creo que en esta conversación creo que estábamos comentando que, bueno, que obviamente el Fondo de Cultura Económica, pues sí, efectivamente actúa como un ente político, ¿no? Y cómo se mueven estas, digamos, lo que está produciendo realmente, o sea, pues son como varios intereses o varias puestas ahí, ¿no? Por un lado, pues sí, es fomentar la lectura, ¿no? Con toda esta política, pero bueno, también qué lectura, ¿no? Qué autores, qué historias, o sea, creo que hablábamos esa vez con Felipe también, ¿no? De cómo tenemos también nosotros tener como esta posibilidad de cuestionar, ¿no? Y de analizar cuáles son los autores que están publicados, cuáles son las discusiones que se están generando, cuáles son, creo que el libro está en ese aspecto, ¿no? Y efectivamente creo que aquí el Fondo de Cultura Económica pues también es como, digamos, pues obviamente su historia, ¿no? Ya pasaron los 80 años, pues obviamente ha actuado en diferentes ciclos presidenciales y cómo se analiza, ¿no? Desde que se construyó el Fondo de Cultura Económica hasta la actualidad, y creo que cómo ha actuado un Fondo de Cultura Económica frente a los contenidos y frente a crear también incluso cierta identidad o no identidad. En fin, yo creo que también hay varias cosas que se tienen que analizar y ver. Y a mí me parece que creo que justo, y ahorita que los estoy escuchando y todo, creo que esta parte, y por eso me resultan muy valiosos estos ejercicios, ¿no? Que hemos podido lograr a través de las ferias, porque justo lo que estamos generando es discusión a través de los libros, ¿no? El pretexto son los libros y cómo estos libros, las temáticas de los libros, las temáticas que trae ciertas editoriales, las temáticas que traen las ferias mismas, ¿no? Porque las ferias mismas vemos que de pronto se inclinan por ciertas temáticas, ¿no? Que están muy marcadas en su programación de eventos, y también por ciertos autores o por ciertas editoriales, cómo van generando discusiones, y a mí me parece muy importante pues estos ejercicios, ¿no? Te permiten también llevar la discusión pues a otros lados, ¿no? Y con otras perspectivas, otras formas de pensamiento, eh, porque creo que también pues permiten justo poner otras piezas, ¿no? O sea, de visualizar otras piezas, y creo que desde este espacio, pues que es universitario, pues provocar la discusión, creo que también es todavía más sustancial. Entonces, bueno, pues yo lo dejaré ahí para que puedan continuar. Sí, bueno, en realidad es un continuar para empezar a cerrar. Las Sí. piezas van quedando ahí colocadas, y creo que estas oportunidades que vamos teniendo con el pretexto de los libros, con el pretexto de las ferias, y quizá con otros eventos que podamos ya tener hacia adelante, que será un año que a lo mejor nos va a ir permitiendo entender varias cosas, ¿no? Bueno, pues yo los invitaría a tratar de ir concluyendo y cerrando, pues para no agotarlo, es inagotable, pero sí el plantear, ¿no? Estas piezas que a mí me parece que desde Interlínea estamos logrando colocar y hacer un cambio cualitativo muy interesante de estos contenidos que, bueno, pues mayo cumpliremos ya 9 años de emisiones al aire en Guam Radio, pero bueno, pues no es solamente un programa de radio, es la construcción también de contenidos en diferentes soportes comunicativos. No sé quién quisiera ir tomando la palabra, pues para empezar a cerrar. Alejandro, por favor. Sí, bueno, aparte de esta discusión sobre los contenidos está, bueno, para mí, la gran incógnita de
qué tanto la plataforma digital para hacer las ferias del libro está conquistando nuevos terrenos o no, ¿no? Pienso, por ejemplo, que si está en la Ciudad de México y se realiza cada año y hay discusiones de todo este tipo o de todos estos tipos durante cuando se presenta un libro, porque siempre cada uno de esos temas genera una polémica, es decir, hay un público crítico también sobre la manera de cómo se están tratando los temas en una mesa, ¿no? Porque hay mucha información circulando, ¿no? Si hacerlo ahora en línea permite que la gente de Monterrey o de Mérida se meta a esas discusiones y comente, ¿no? Si las ferias están realmente ganando más lectores críticos por hacerse en línea o no, ese es un interrogante que a mí me queda y que me gustaría que en el futuro pudiéramos tener una manera de medirlo, ¿no? Porque sí veo, por ejemplo, sí he notado que cuando alguien está exponiendo un tema, este tema de las lenguas indígenas, por ejemplo, ¿no? Que en los últimos meses ha cobrado un gran auge, ¿no? Porque se ha hablado de que ya se ha tomado la decisión de reconocer a las lenguas indígenas como lenguas nacionales, ¿no? Bueno, y eso es como una especie de logro, ¿no? De los años recientes en términos políticos, pero al mismo tiempo asistía a otro foro, ¿no? Donde una mujer zapoteca decía, bueno, si no están enterados de que las lenguas indígenas ya fueron reconocidas en 2003 como lenguas nacionales, pues entonces lo que están haciendo solamente es refundar una idea que ya no tiene ningún sentido más que para sacar provecho ahorita, ¿no? Pero hay desinformación al respecto, ¿no? Y eso le parecía preocupante, ¿no? Entonces, desde ópticas de esas, ¿no? Que cuando está en una mesa a la feria exponiéndose, alguien comenta abajo, ¿no? Porque uno ve también los comentarios que van surgiendo conforme alguien va expresando, ¿no? Yo noto que, por un lado, pues hay gente que se esfuerza por hacer un trabajo, como estas mesas que vimos acá, de hacer un libro, presentarlo, ¿no? Pero por otra parte, también hay un gran, digamos, diversos tipos de público que están participando como lectores y haciendo juicios críticos sobre lo que se está diciendo, ¿no? Y esa actividad me parece que es vital, ¿no? Y que pues no va a quedar registrada en un libro, ¿no? Va a quedar registrada si te metes a YouTube a ver los comentarios que hubo, etcétera. Pero eso ya entra como dentro de un criterio que ya no es editorial, ¿no? Es como queda olvidado, ¿no? Sin embargo, yo lo que veo es que más adelante se retoma, ¿no? Es decir, entonces puede ser que estas discusiones que se están dando ahorita en la feria sobre todos esos temas repercutan en lo que se produzca y en lo que se comente en las próximas ferias, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es discutir cuál es el papel que tiene que jugar la edición, nuestra escritura, en la composición de la red pública y todos participamos de una o de otra forma en eso cuando entramos a este tipo de foros o cuando asistimos a unas ferias, ¿no? Y ojalá que eso permita ciertamente generar una cultura más democrática, ¿no? Creo que nuestra sociedad es todavía muy antidemocrática, ¿no? Muy poco, eh, digamos, resuelve muy pocas cosas a la gente que ha permanecido subordinada todavía, ¿no? Entonces hay mucho camino por hacer, ¿no? Y las ferias deberían ser, pues, uno es lo que espera, ¿no? Que las ferias serán un mecanismo para lograr cambiar ese panorama para una sociedad más saludable, ¿no? Nada más. Digamos, la gente que nos está siguiendo, igual los invitamos a que pues nos hagan un comentario, alguna conclusión, algo que permita también ir escuchando, porque esto es un asunto que es muy importante, la escucha con ustedes. Entonces, bueno, pues los invitamos a que nos hagan algún comentario, pregunta, conclusión, cuestionamiento, en fin. Todas esas cuestiones a nosotros nos ayudan también para ir formulando y reformulando, ¿no? Estos contenidos desde el lugar que estamos ocupando. No sé, Andrea, Eduardo, Andrea, Eduardo. Sí, yo creo que también la idea misma de la feria digital genera un efecto de formación con una ilusión de sincronía que sobre todo en las realidades sociales, vamos a llamarles así, histórico-sociales, y sobre todo en el caso mexicano, que es el tema que estamos tratando de plantearnos,
en cualquier tipo de sociedad se genera este tipo de lo que voy a señalar, hay lo que podríamos llamar temporalidades diferenciadas, velocidades heterocrónicas, o sea, este efecto sincrónico de estar todos en el presente supuestamente de la feria, nos hace olvidar que las temporalidades aceleradas o sedimentadas diferenciadas que hay en todas las sociedades, incluso las mismas estratos sociales, son distintos modos de haber asimilado o no, o adelantado o no, cierto tipo de horizontes culturales, horizontes de conocimiento. Entonces, presuponer que todos estamos en el mismo nivel es olvidar la heterogeneidad misma de las velocidades diferenciadas en los tiempos que hay en toda sociedad, ¿no? Y eso es quizá algo que también puede ser deformador, o sea, no hay necesariamente que horizontalidad todo, generar pura horizontalidad, sino también reconocer las diferencias en este tipo de nuevas sedimentaciones que generan, a fin de cuentas, la riqueza de una cultura, la riqueza de una sociedad. Puede haber estas diferenciaciones que son, como dice Alejandro, desigualdades de riqueza o de pobreza, de acceso a la justicia, de acceso a la alimentación. Esas son desigualdades que son necesariamente que buscar lograr aplanar o horizontalizar, ¿no? O hacer alcanzables. Pero hay otras en realidad que pueden ser parte precisamente de esta fertilidad, de esta ecología múltiple de los estratos de una sociedad que puede generar el reconocimiento de la diferencia, que no necesariamente es el hecho de tener una dominación sobre el otro, sino el reconocimiento de que el otro vale tanto en su diferencia como uno. Entonces, hay todo un trabajo pedagógico de asumir esta deformación que puede producir también el presente continuo al que nos lleva a cierto tipo de digitalización de la vida, que hace que todo el tiempo estamos pensando que todo está ocurriendo hoy, ahora, y nos olvidemos de la temporalidad que ya Andrea había señalado muy interesantemente, como la genealogía misma, o sea, esta densidad que genera la historia en el modo de percibir, el modo de reconocer las visibilidades o las invisibilidades, precisamente porque tenemos modos distintos de haber accedido a la manera de ver cosas, a la manera de percibir cosas. Y no necesariamente eso es una deficiencia, sino puede ser una riqueza, ¿no? Puede ser una posibilidad de enriquecer el proceso mismo de la socialidad, que me parece que sería algo que se está perdiendo con esta burbujización, vamos a decirle así, de estar cada quien en su zona doméstica y verse solamente mediado por una pantalla, ¿no? Creo que eso también es interesante plantearse en términos de temporalidad y en términos de una especialidad fracturada, ¿no? Pulverizada, ¿no? Y qué ganas de ver los libros, ¿no? Es decir, si estuviéramos en una feria ya, ¿no? O sea, yo, el libro que estaba hablando Alejandro, no tengo la menor idea cómo es, ¿no? Lo vería rápidamente, percibiría, tendría como, más allá de todo lo que estamos discurriendo teóricamente, habría como un impacto y una, ¿no? Igual el de fotografías que decía. En cuanto lo vi, dije, este libro lo tengo que tener. Sí, en efecto. Sí. Entonces, como que eso sí que, cómo lo extrañamos y cómo impacta muchísimo, hablando de lo que dices, ¿no? Cómo nos hace falta, más allá de las muchas posibilidades que se abren y de las cosas contradictorias y negativas, como decías ahora, yo quiero ver esos libros, quiero saber de qué estamos hablando, tocarlos, olerlos, sentir si sucede algo o no sucede algo, y eso sí es algo que no está presente, ¿no? Y que no sé de qué manera vamos a sustituir, ¿no? Hay muchas posibilidades, pero eso sí, me parece que es una de las que no podemos sustituir, ¿no? Y que tiene que ver con el espacio de las ferias, ¿no? Es decir, uno se pasea por las ferias y va viendo libros, ¿no? Y bueno, eventualmente llegas a la editorial universitaria que está allá arriba en el fondo, ¿no? Pero en el camino viste algo como más comercial, pero en el medio encontraste algo que nunca hubieras imaginado, te encontraste con una persona, te contó lo que había leído y la presentación a la que había asistido, ¿no? O sea, como esta dinámica del intercambio de saberes que tiene que ver con una cuestión
mucho más activa, mucho más dinámica, ¿no? Porque, digo, pensé en eso por lo que decías, Eduardo, como del aplanamiento, ¿no? Hay una especie de aplanamiento donde todo, curiosamente, también se reduce, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, pues uno hace lo que puede y hacemos lo que podemos en esta circunstancia, pero sí se extraña notoriamente eso y se extrañará todo el año, porque me parece que así seguiremos, ¿no? O sea, vendrá la Feria del Libro y la Rosa, y vendrá la Filuni, y vendrá la Fil Guadalajara, ¿no? Que no sé todavía, Frankfurt, todas en línea, ¿no? Sí, sí. que probablemente serán todas en línea, ¿no? Entonces, bueno, pues también un poco ahí el reto es, pues, cómo reinventarnos, ¿no? Cómo reinventarnos, cómo reinventar esas posibilidades. De ahora mismo estaba yo pensando, bueno, habría que colgar por ahí en la página por lo menos los referentes a los libros de los que estamos hablando, ¿no? Como incluso abrir como posibilidades de decir, bueno, pues hay otro libro sobre la historia de las rutas coloniales, ¿no? O sea, como ir trazando vinculaciones, aprovechando las plataformas, ¿no? Decir, bueno, hablando de ediciones bilingües, bueno, pues aquí están los discursos de Yasnaya Elena, ¿no? O aquí están estas ediciones del Códice Florentino en náhuatl, ¿no? No sé, como que aprovechar, pensar de qué manera sí podemos aprovechar las plataformas digitales, eso diría como para cerrar, ¿no? Que, ¿no? Las cosas que lamento que no estén, pero las cosas que creo que también podemos aprovechar. Y los links Bueno, pues como muchas notas a gracias. pie de página. ¿Eo? Los links como notas a pie de página. Exacto. No, suena muy buena la propuesta. Me parece que hay que, ¿no? Escuchar, ¿no? Justo ahí es donde estamos enriqueciendo, ¿no? Y cómo aprovechar para que tarde o temprano, bueno, todas estas situaciones híbridas a las que algún día transitaremos de una manera más eficiente, bueno, pues ya haya consolidado, ¿no? Una plataforma en nuestro canal YouTube o en los espacios de la página web o en el mismo Face Live, ¿no? Ir justo construyendo esta cultura editorial es parte de lo que es este asunto de los referentes, ¿no? Y bueno, pues sí, antes de cerrar, Daniela, no sé si, antes de que yo cierre, no sé si tú quieras decir algo ya en el cierre. Aquí hay unos comentarios, ahorita los hago. Justo iba a leer los comentarios más Perfecto, que... pues adelante. sí. Tenemos un comentario de, antes que nada, pues agradecerle a todos los que siguieron esta transmisión y las transmisiones anteriores, por supuesto. Sandra Martí, saludos queridísima Sofía, felicidades por el evento. También tenemos un saludo ahí de Max García. Pat Sánchez Ponti, una charla muy interesante y sobre todo necesaria. Álvaro Alcántara, que nace un comentario, dice buenas noches, saludos a todos, y él dice, como docente en esta modalidad que muchos siguen promoviendo, sin considerar ni proponer opciones de que podamos interactuar de otra forma. Y bueno, creo que justo el comentario de Andrea, bueno, pues proponía estas otras formas de interactuar, y me parece y con esto cerraría, que justo creo que esta provocación que están teniendo las ferias y hacerlas, pues sí, de manera digital, y que se extraña la manera presencial, por supuesto, y la interacción viva, o más viva. Creo que justo ahorita, bueno, pues lo que nos está permitiendo es podernos conectar de esta manera, podernos reunir de esta manera y poder interactuar también de esta manera. Efectivamente, pues es también reconocer las diferencias, las realidades, pues que toda la comunidad puede tener. Entonces, bueno, pues ahora sí que es aportar un granito, ¿no? A esta discusión sobre la cultura editorial, y bueno, pues promover precisamente estos espacios e invitarlos, ¿no? A que se acerquen a ellos y que los conozcan, que puedan ahí interactuar, y bueno, pues de esa manera pues ir encontrando juntos también la manera de interactuar, ¿no? Porque creo que todos nos estamos enfrentando, llevamos un rato que vamos aprendiendo, ¿no? Quizá en Fil Guadalajara hicimos cierta movilidad, y en esta otra feria hacemos otra, y a lo mejor en la que sigue haremos otra, ¿no? Por el programa de eventos, por la realidad misma, porque también, pues bueno, somos seres humanos y estamos expuestos a todas estas incertidumbres en el contexto. Entonces también eso pues nos va generando nuevas formas de que nuestra cabeza esté pensando y sintiendo también, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo dejaré ahí. Muchas gracias a todos. Pues
Pues sí, yo también pues doy las gracias por la presencia de ustedes. Creo que fue una sesión muy interesante conceptualmente hablando y esta capacidad del diálogo de contenido forma, fondo, ¿no? Y ese fondo forma los actores que están a su alrededor y la construcción de esta cultura editorial lectora, ¿no? Que no hay que olvidar, ¿no? Y bueno, pues agradecer a los que nos siguieron, por supuesto, e invitarlos. Bueno, pues voy a aprovechar que Pat Sánchez está aquí, quien nos invitó a colaborar con la Liga de Editores Independientes, LEI. Durante las próximas semanas estaremos retransmitiendo junto con ellos algunas de las entrevistas que tenemos con editoras mujeres mexicanas y también algunas que también son internacionales. Creo que también es interesante poner estas otras piezas porque de alguna u otra forma no todo recae en una cuestión territorial, sino creo que tiene que ver con un englobamiento de la condición y de la función que ha tenido la mujer en este terreno de lo editorial. Y bueno, pues sí, quiero agradecer a Pat esta invitación e invitarlos a ustedes que, bueno, pues sigamos las redes también de la Liga de Editoriales Independientes, que me parece, y creo que en algún momento lo he manifestado, que todas estas pequeñas, aparente pequeñas, y no me gusta esa palabra, pero bueno, para ponerlos en ese terreno, ¿no? Están moviendo como fuertemente, es decir, hay una fuerza de grandes redes y creo que ahí retomo lo que hablamos en el primer programa, de la construcción de redes, de las fortalezas, de los encuentros de los gremios en otros sentidos y asociarse y actuar en consecuencia. Creo que está muy, muy presente y precisamente creo que la escucha de todos es la que nos va a llevar a tarde o temprano tener una conclusión, ¿no? Y como bien lo dijo Daniela, en los próximos eventos que nos motiven a estar presentes de esta forma, estaremos. Por ahí tenemos planeado una plática también en vivo con los organizadores de la Feria del Libro Universitario de Veracruz, quienes arrancaron el mes pasado con un programa de 6 meses de presencia en sus redes, que habrá que también analizar esta propuesta de, en lugar de que sea intensivo, sea extensivo. Veremos cómo le podemos hacer para ir entendiendo su propuesta cultural, que es muy importante. No sabemos qué es lo que va a pasar todavía con la Feria del Libro y la Rosa, no sabemos qué es lo que va a pasar con las que siguen, pero pues ahí estaremos, ¿no? Entonces, pues en estos momentos, pues damos por cerrado estas 4 conversaciones. Agradezco muchísimo a todo el comité académico que nos ha acompañado a este crecimiento importantísimo en estos tiempos de pandemia. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos. Es un placer conversar con ustedes. Qué buena conversación. Sí. Escucharnos también entre nosotros es muy importante. Ojalá ya nos veamos pronto. Ojalá. Gracias, Daniela, también. Chao.